Seguimos en directo desde la cabina de FM Mundo en su noticiero Notimundo al Día, 6 de la mañana, 47 minutos. Desde el 3 al 17 de agosto, las organizaciones políticas llevan a cabo sus elecciones primarias, donde definen a los candidatos que participarán en los comicios generales de febrero del 2025. Hasta el momento hay al menos 14 precandidatos a la presidencia de la República, 14, incluido el actual mandatario Daniel Noboa. Un escenario que ya es común, ¿no? Tenemos cantidad de candidatos, pocas ideas, en realidad. Veamos qué nos dice Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, frente a las percepciones que existen actualmente a pocos meses de ir a nuevas elecciones presidenciales. Puntualmente hay unos 5 candidatos que han dicho: yo quiero ser presidente de la República. Entre ellos está, por ejemplo, Andrea González Nader por Sociedad Patriótica. Está el anuncio del general Arauz, está el candidato de los profesores, el señor Escala, los socialistas que van con el señor Granja, y algunos otros que quieren ser candidatos. Hasta un exministro del Interior está ahí como que queriendo postularse a la presidencia de la República. Y entonces, Mauricio, muy buenos días. Este escenario político con los candidatos o los precandidatos que tenemos, ¿qué nos dice? Hernán, buen día, un saludo a la distancia para ti y para la audiencia de Notimundo. Yo quiero ser candidato a la presidencia de la República, no importa qué organización me auspicie, no importa si es partido o movimiento, no importa la ideología. Yo quiero ser candidato a la presidencia de la República, mientras primen los egos, las vanidades, los que se creen indispensables. Mientras seamos los ecuatorianos los que financiemos por obligación las campañas, tendremos este tipo de cuestiones. Imprescindibles que se autoproclaman candidatos a la presidencia de la República, que buscan organizaciones políticas de garaje, que se venden o se rentan al mejor postor, sin importarle en lo absoluto, ni al candidato ni a la organización política, la presentación al país de una propuesta sólida, sobre la base de ideología, de plan de gobierno o de principios. ¿Qué es un proceso democrático interno? Una ficción, porque no es primaria, Hernán. ¿Es necesario hacer esa precisión? Porque el Código de la Democracia nos habla de proceso democrático interno. Y en muchos casos no es sino durante este periodo que un grupúsculo de gente de una organización política que tiene al menos 175,000 afiliados o adherentes, con voto de aplauso, con viva, con hurra o con cartelitos, termina eligiendo a quien ya semanas o incluso meses atrás ha sido proclamado o autoproclamado como candidato. Los errores de fondo que tienen las organizaciones políticas son precisamente una de las causas reales y profundas de que nuestra democracia esté en crisis. A la fecha tenemos 4 de las 17 organizaciones políticas de carácter nacional que tienen pendientes definir la fecha de sus procesos de democracia interna, como se llama normalmente, ¿no? Para designar los candidatos para la presidencia para el 2025. ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Cómo se está conformando esa prepapeleta? Con los personajes que tenemos, salvo el señor Isa, que ha dicho que ya no quiere ser presidenciable, sino que podría ir en una lista de candidatos asambleístas nacionales. También en ese punto, Hernán, y qué bueno que lo mencionas, hay que tener claro que estamos en una fase de transición, producto de la consecuencia de la mal llamada muerte cruzada, un gobierno de 18 meses, un proceso electoral continuado, por llamarlo de alguna forma, en el que la ciudadanía, teniendo además su preocupación principal en la inseguridad, en la crisis económica y en la corrupción, no le presta tanta atención al surgimiento de nuevos cuadros. Tú dices cómo se está formando la papeleta, cómo se está armando el escenario electoral, y te diría, con muchos cromos repetidos, con muchas figuras que ya nosotros hemos visto en procesos electorales anteriores, personajes que ya tienen cierto nivel de reconocimiento en el electorado nacional y que más bien ahora estamos todos a la expectativa de ver por qué organización política aparecen, porque los que antes eran socialistas hoy son de derecha,
porque los que antes defendían pues un movimiento muy vinculado a la socialdemocracia, hoy aparecen con un movimiento militarista o de militares retirados. Entonces, ese tipo de cuestiones más bien son las que nos tienen a los ciudadanos a la expectativa de cómo quedará conformada la papeleta en la que indiscutiblemente el presidente de la República, que optaría por la reelección, estamos a horas de que eso se confirme en el proceso democrático interno de ADN, pues parte con ventaja, ¿no? El hecho de ser presidente, de estar en funciones, de estar en el ojo de la comunicación nacional de forma permanente, le ubica en una situación privilegiada respecto del resto de candidatos, que pues tendrán que pelear durante los próximos meses un eventual paso a una segunda vuelta en abril del 2025, para de ahí ver si ocurre el mismo milagro que ocurrió en 2023, en el que quien andaba penúltimo terminó ciñéndose la banda presidencial. A propósito, con las condiciones que vale la pena reanotar, ¿no? Y recordar, tras la muerte hace un año de un candidato presidencial como Fernando Villavicencio, cuya justicia finalmente no ha llegado. El país va a ir a elecciones sin saber qué mismo pasó en un proceso electoral anterior. Y bueno, hoy aparecen nuevos candidatos, postulaciones. Ahí hay, por ejemplo, el exministro Serrano, que ha manifestado su precandidatura a la presidencia de la República, porque dice que él sí sabe cómo manejar la cosa pública. Ahí hay otro señor Tillería también, que ha manifestado su decisión de ser un precandidato a la presidencia de la República, y así nos van apareciendo nombres y listas, pero el que sí está muy adelantado es el presidente Noboa, que ya hasta en publicidad está lanzando su campaña anticipada. Bueno, y ese es otro punto clave, ¿no? Tú lo dices, que ya está en campaña, y no solo él, muchos funcionarios de este gobierno en horario laboral y utilizando recursos públicos también lo están haciendo, ya promocionándose como candidatos, ni siquiera precandidatos a la Asamblea Nacional en sus provincias. Pero bueno, como ahora no es de los que me cae mal, mejor guardo silencio y dejo que las cosas pasen, evidenciando una gran incoherencia por parte de muchos analistas, por parte de muchos periodistas u organizaciones sociales, donde al parecer la crítica es un asunto que únicamente calza para los que les generan rechazo. En este tema, Código de la Democracia, nuestra ley electoral es muy clara, y pues esperemos que después nadie se esté lamentando el que se inicien procesos ante el Tribunal Contencioso Electoral por esta campaña evidente, anticipada, que se ha venido realizando no solo por parte del movimiento oficialista, sino por parte de otros movimientos y partidos durante las últimas semanas. Cabe recordar, Hernán, que la campaña oficialmente inicia los primeros días de enero, dura poco más de 30 días, y pues ahí es cuando se debería hacer las cosas. Pregunta quizá un tanto absurda a estas alturas de vigencia del Código de la Democracia: ¿es pertinente tener esa prohibición cuando todo el mundo se la pasa por encima? Yo creo que sería mucho más sensato ajustar la norma a la realidad que hemos vivido durante todos estos años, sin excepción, y en lugar de establecer una prohibición que no se cumple, poner reglas claras de transparencia para que, por ejemplo, los candidatos y las organizaciones políticas nos rindan cuentas de los recursos que están gastando durante este periodo y que no son ni siquiera sujetos de control por parte de la autoridad electoral. Este momento los partidos y movimientos políticos están como tiendas comerciales, captando un cliente, buscando a quién poner. ¿Qué le espera al Ecuador entonces en este escenario político preelectoral? Más de lo mismo. Y ese es otro punto medular, Hernán. Organizaciones políticas, partidos y movimientos que están a la caza de clientes, que están a la caza de incautos que puedan entrar a su local y permitirles permanecer vivos por un periodo más, recibiendo recursos públicos que salen de tu bolsillo y del mío, principalmente para financiar campañas, o incluso, con un poco de suerte, para financiar las organizaciones políticas. ¿Y por qué digo más de lo mismo? Porque bastaría regresar a ver hoy a la Asamblea Nacional para darnos cuenta la consecuencia de aquello.
asambleístas que entran al órgano legislativo y que en cuestión de pocas horas o incluso antes de posesionarse ya están diciendo que no comulgan con la ideología, con el ideario, con las propuestas de la organización política que les permitió llegar. Se autoproclaman independientes, se cambian de bancada en función de las conveniencias o simplemente cotizan su voto. En muchos casos puede ser bastante rentable, procesos de juicio político, de aprobación de cierto tipo de normas. Y ahí están diciendo, mire, por aquí está el voto que le falta, présteme atención, negociemos. ¿Cuántos de los hoy miembros de la Asamblea Nacional han caído formalmente en el transfugismo, coloquialmente en lo que conocemos como camisetazo? Decenas, Hernán, y eso es vergonzoso. Y eso lo hemos visto este año particularmente. Entonces, los ecuatorianos, ¿cómo debemos tomar este proceso preelectoral? ¿En qué debemos fijarnos? ¿Cómo debemos elegir? Mira, siempre lo hemos dicho, hemos coincidido contigo en muchos espacios para ratificar que la mayor responsabilidad radica en nosotros. Votar no es simplemente ir un domingo y rayar una papeleta. Votar es ser responsables contigo mismo y con el país. Ver lo que va a pasar durante los próximos años. Y en ese sentido, desde ya tenemos que ver el tipo de candidatos que se están enfilando para aparecer en la campaña y en las papeletas que finalmente rayaremos. Candidatos que, como decía hace un momento, ayer eran socialistas y hoy son de derecha, ayer estaban con la socialdemocracia y hoy están con el socialcristianismo. Esa forma gelatinosa en la que se mueven los políticos tiene que ser castigada por los ciudadanos de las urnas. Tenemos que tener un alto nivel de responsabilidad y no elegir a alguien simplemente porque me cae bien, porque sonríe bonito, porque dice lo que me gusta escuchar. Revisemos los antecedentes. Revisemos los planes, las propuestas y al menos si son algo coherentes con las ideas que hace 5 minutos decían promover y que en 5 minutos se olvidarán. Muy bien, gracias a Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el escenario político y preelectoral y qué le espera al Ecuador. Gracias, muy gentil, buenos días. Gracias, Hernán, un buen día para ti, para la audiencia, un buen feriado y un buen fin de semana. Muy gentil, gracias.